Los aminoácidos sirven para formar proteínas, son unidades individuales que juntas forman la proteína, les decimos también que son monómeros. De forma individual, cada una de los aminoácidos tiene una función, pero lo que tienen en común todos es que todos tienen los mismos componentes que mencionaba Luis de el grupo amino, el grupo carboxilo, el carbono alfa y la cadena lateral. Lo que los hace únicos e irrepetibles es precisamente la cadena lateral. Ahora, ya recordamos esto de los aminoácidos. Ahora vamos a recordar cómo, ¿se acuerdan? Cómo clasificamos las proteínas, ¿no? Ahora, como me paso para arriba, ¿no? Ah, miren. No me puedo avanzar muchas diapositivas. Le tengo que dar muchos clics. Izquierda, derecha. Left, right. Ah, ya vi cómo. No vean eso, no, no lo vean, no. Aquí está. Eso es lo que quería yo repasar, ¿no? Antes que continuemos. Para ustedes son estas preguntas. ¿Cómo clasificamos las proteínas? En dos grandes grupos, porque ya sabemos que hay grupos individuales, ahora subgrupos podremos decirle, ¿no? ¿Quién se acuerda? Yo aquí los tengo en mis dedos, pero no lo voy a mostrar hasta que me digan ustedes. ¿Monse? En proteínas simples, holoproteínas y proteínas complejas o heteroproteínas. Perfecto, exactamente, y es como lo tenemos acá, ¿no? Holoproteínas y heteroproteínas. Muy bien, Monse, gracias. Y entonces, si decimos que unas son simples y otras complejas, con base en los elementos que las conforman a estas proteínas, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué unas son simples y por qué las otras son complejas? Persia Yareli. Porque holoproteínas están formadas solamente por aminoácidos y heteroproteínas están por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico. Y es eso que se le llama el grupo prostético. Exacto. Muchas gracias, Persia. Esto está genial. Entonces, volverse la mano. Y esto es lo que mencionaba, ¿no? Los aminoácidos están presentes en ambos tipos de proteínas, pero en las holoproteínas o proteínas simples no hay otro tipo de sustancia química, solamente aminoácidos. Todas las variantes, vamos a ver cuáles son estos aminoácidos, pero las proteínas simples, también llamadas holoproteínas, solo contienen aminoácidos. Y ahora, estas proteínas simples también se pueden clasificar. Naomi, ¿usted iba a decirlo? Sí. ¿Cuáles son? Los dos tipos de proteínas. Las globulares y las fibrosas. Globulares y fibrosas, esto es correcto. Tenemos aquí globulares y fibrosas. Muy bien. Esto es lo de la clase pasada, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a comenzar. Hablamos ayer de estos 5 grupos. No desearía que me los digan todos porque pues apenas vamos a ver el tema. Yo ayer solo lo presenté y que vamos a ver o repasar esto subgrupo por subgrupo. Pero si alguien quiere comentar cuáles pueden ser estos 5 subgrupos de las proteínas complejas. Judith, aquí no. Solo mencione 1 o 2 para que los demás compañeros mencionen los demás. Ok, me da que están la nucleoproteína y la lipoproteínas. Núcleo y lipo, ¿verdad? Ok, tenemos también a Nayeli y Patricia. También están las glucoproteínas y cromoproteínas. Gracias. Y Luis Danilo, aquí nos está faltando 1. Fosfo, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, aquí vamos a pararnos tantito. Voy a seguirles haciendo preguntas para anotarles participaciones, pero
van a ser sobre la marcha. Muchas gracias por su participación, chicos. De repente quiero avanzar en la computadora y se me olvida que esto está en mi celular. Entonces, ya quedamos que son 5, ¿no? Ahora sí vamos a ver estas 5 especies de proteínas complejas llamadas holoproteínas, y aquí las tenemos, como dicen, en la palma de la mano, ¿no? Perdón porque me raye yo la mano, pero esta es una estrategia muy recurrida, digo yo, por, eh, pues no sé, por las personas que traemos prisa y no traemos papelitos y nos anotamos en la mano, ¿no? Y esto, pues no está mal ni está bien, pero pues resulta, ¿no? Y a veces, conveniente, ¿no? Aquí se me ocurre hacerlo porque son 5 y entonces, pues en cada dedo le cabe cada uno de los nombres de los grupos de las proteínas complejas. Bien, entonces, primero, las glucoproteínas. Fue en este grupo, no sé si fue en este grupo o fue en el otro, solo doy 2 grupos de esta materia, pero se confundía el término de glucoproteínas porque contiene el prefijo gluco y se podría pensar que se refiere a la unión de glucosa con proteínas. Pero el prefijo gluco, a veces se escribe también glico, se refiere a carbohidratos. Es un prefijo que tiene una etimología, digamos, una raíz o un origen que significa carbohidrato. Recuerden que los carbohidratos también le decimos glúcidos, sacáridos, azúcares, pero a mí me gusta unificar estos criterios, por eso yo solo les llamo carbohidratos, ¿no? Otros también le dicen hidratos de carbono. Pero bueno, para que todos usemos el mismo término, le decimos carbohidratos, ¿ok? Bien. Entonces, de estas glucoproteínas, nosotros podemos poner muchos ejemplos. Hay unas que están, ¿cómo podríamos decirlo?, presentes en diferentes sitios o con diferentes funciones en el metabolismo. Dentro de algunas se encuentran este tipo de enzimas llamadas ribonucleasas que tienen, acuérdense, un componente de carbohidrato y otro de proteína. Hay ocasiones en que estas combinaciones no son equivalentes, es decir, 50 y 50, ¿no? Sino que tienen mayor proporción de una de estas dos biomoléculas. Por ejemplo, puede ser que tenga muy poquito carbohidrato y mayor contenido de proteínas, y esto va a seguir siendo una glucoproteína. Les digo esto porque estamos hablando de combinaciones de biomoléculas y podríamos pensar que se refiere a que están en proporción. Pues no necesariamente, ¿sí? Bueno, entonces, alguien hablando de los que vienen más abajo, como las mucoproteínas o algunos antígenos o algunas hormonas. Recuerden que los antígenos, para ser antígenos, tienen que tener un alto peso molecular. Y recuerden que los carbohidratos de alto peso molecular eran los polisacáridos, y entonces esto no podría ser compatible con la proteína, ¿no? Entonces, los antígenos, lo que le va a dar el peso molecular alto va a ser la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en los antígenos la presencia de carbohidratos es mínima. Entonces, el ejemplo que yo estoy buscando en mi mente, pero fíjense que siempre me sorprenden porque yo les pido un ejemplo y me sacan otro que también es bien bueno. Al final de cuentas, no era el que yo estaba pensando. Y fíjense que esto, pues a mí me agrada porque quiere decir que
el pensamiento divergente, ¿saben esto, no? De cuál es la divergencia, pues que no jalamos todos para el mismo lugar, formas de pensar diferentes, ¿no? A veces esto no ayuda cuando yo pongo un examen y la respuesta no coincide. Por eso en los exámenes de preguntas abiertas hago revisión personal. ¿Por qué una revisión personal? Porque de lo contrario, pues muchas preguntas o muchas respuestas más bien estarían mal evaluadas. No es que estén mal contestadas, mal evaluadas, es decir, porque yo estaría siendo injusto si les pongo mal una respuesta. Les voy a poner el ejemplo que pasó con el famosísimo, yo creo que esto no se les va a olvidar, o yo espero que no, el famosísimo ciclopentano pedidrofenantreno, ¿verdad? Que curiosamente puede ser que lo hayan buscado en ese momento, puede ser que ya se lo sabían, pero curiosamente no es un término que yo haya establecido en la clase, ¿no? Esterano. También al ciclopentano pedidrofenantreno se le dice esterano. Yo ese término no lo utilicé en la clase, sin embargo algunos lo pusieron, ¿no? Y yo hubiera estado muy mal si digo, no, es que yo les dije que pusieran ciclopentano pedidrofenantreno. Y no, que existen estas sinonimias. En matemáticas esto a veces resulta cuando los profes nos enseñan una ruta o, bueno, una fórmula para resolver una ecuación. El estudiante, a veces, y eso es genial, ¿no? Cuando el estudiante supera al maestro, lejos de molestarme a eso, a mí me llena mucho, pues, porque quiere decir que lo poquito que uno les explica, metiendo en la cabeza algunas ideas que pueden revolucionar su pensamiento y entonces ganar desde su propia iniciativa, es decir, no lo que el maestro le enseñó, sino que se pone a buscar algo, puede hasta debatir o decir, oye, profe, pero es que yo encontré que esto y aquello. En clases de marcadores tumorales, ¿no? Un chico muy brillante, diría yo, ¿no? Fíjense que la gente brillante no necesariamente es la que tiene 10, sino la que tiene ese pensamiento divergente, ¿no? Que puede resolver problemas de múltiples maneras y no solamente de la forma que el maestro le enseñó. Esto es lo genial, ¿no? Ese chico me decía de, este, de factores de riesgo para desarrollar cáncer. Y entre ellos, bueno, yo les presenté, ¿no? Las radiaciones, que esto, que lo otro. Y me decía con esto que se puso de moda el año pasado, ¿se acuerdan de la 5G y así? De que nos querían robar nuestros pensamientos si usábamos celulares con 5G. Entonces, era un tema que yo no había investigado, sinceramente. Entonces, ¿qué fue lo que, pues de mi parte, ponerme a investigar, ¿no? Para poder dar una respuesta, pero quedamos. Investiga por tu cuenta, yo investigo por mi cuenta y llegamos a una conclusión. Podemos hacer un debate saludable para que las ideas no sean impuestas, ¿verdad? Sino que sean, incluso ni siquiera tienen que convencernos, ¿no? Simplemente establecer nuestros argumentos y decir por qué yo creo esto, ¿no? Y hay veces que, como en las leyes de la ciencia, ¿no? Aunque yo no crea en la gravedad, eso no quiere decir que no existe, ¿no? Y si yo me aviento de un edificio, por fuerza me voy a caer, aunque yo diga que la gravedad es mentira, ¿no? Entonces, esto se me hace bien chistoso, pues cuando las personas andan haciendo estos, ¿cómo se dice? Pues estos desmanes, ¿no? De retar
a la, pues a las leyes de la física, ¿no? Solo por decir es que yo no estoy de acuerdo. Y que no estén de acuerdo con una ley no quiere decir que no exista, ¿eh? Incluso las leyes humanas, pueden ser susceptibles de sanción, ¿verdad? Porque si ustedes infringen una ley, pues yo no sabía que era delito, agarrar un refresco de un súper y no pagarlo, ¿no? No estoy de acuerdo en pagarlo, pero pues hay una sanción. Bueno, creo que ya divagué demasiado. Espero que esto no les moleste, porque de repente se me da esto de salirme del tema y voy a regresarme. En este momento, sí que me regresa de la nube donde ya me había subido, ¿no? Y estábamos hablando de glucoproteínas. Y entonces, las glucoproteínas más estudiadas en un laboratorio clínico, grupos sanguíneos. Y ahorita les voy a compartir una imagen de cómo se ve al nivel molecular. A ver, es esta. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Vean esto muy bien. Un grupo sanguíneo, como ya los conocemos, ¿se acuerdan que son el sistema se llama AB0? No les voy a dar clase de serie roja ni de inmunología, porque antígenos es tema de inmunología. Y mucho menos de banco de sangre, ¿verdad? De compatibilidad y esas cosas. Vamos a hablar desde el punto de vista bioquímico de una proteína compleja que está formada tanto por una parte que corresponde estrictamente a la unión de muchos aminoácidos, pero también a la secuencia de diferentes que existiera el antígeno A o el antígeno B, tenían por fuerza que estar unidos a un antígeno llamado antígeno H, como es el que vemos arriba, ¿no? Bueno, el antígeno H es, a ver si se puede hacer grande. Vamos a verlo desde el inicio, ¿no? El anclaje a la membrana celular corresponde a la parte de una proteína. Esta proteína se llama ceramida. No voy a entrar en muchos detalles cómo está formada una ceramida, pero lo importante es saber que en esta proteína precursora, que también así se le puede decir, están anclados los siguientes carbohidratos que van a dar lugar a la sustancia H o al antígeno H. Vemos aquí. La unión de glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, otra vez una galactosa y al final una fucosa. Estos 5 carbohidratos unidos a una ceramida en la membrana de un eritrocito van a dar lugar al antígeno H. Aquí les voy a hacer una pregunta de cultura general, bueno, de cultura general de un estudiante de laboratorio clínico, ¿no? O de un laboratorista. ¿Qué grupo sanguíneo tendrían estas personas que tuvieran presente en sus eritrocitos el antígeno H? ¡Auch! Me espantó, pero no alzó su mano. Era usted, Jiménez, ¿verdad? Acuérdense de alzar su manito. No les ganan. Al que alce la mano, primero pues es el que le doy la participación. Exactamente, es el grupo O. Todos, además del grupo O, aunque sean del grupo A o el grupo B, tienen antígeno H. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los del antígeno H, que es el famoso grupo O, pues no tienen una única mínima diferencia, porque vean, aquí el antígeno H termina en la fucosa. Acá la fucosa la tenemos, ¿ya vieron dónde? Y el antígeno A, o las personas del grupo A, tienen un carbohidrato llamado N-acetilgalactosamina. Esto se abrevia como GNAC. Entonces, ya existe una N-acetilgalactosamina en el antígeno H, pero aquí, ¿dónde está? En el extremo. ¿Se acuerdan que las proteínas tienen extremo amino y esto? Bueno, aquí podríamos decir que en el extremo carboxilo se unen los carbohidratos
y en el extremo del extremo carboxilo se encuentra un carbohidrato que va a hacer la diferencia, porque fíjense, este antígeno H tiene una fucosa en su extremo. Los del grupo A, que le llamamos antígeno A, tiene una N-acetilgalactosamina. Algunos le dicen solo galactosamina. No está mal si lo dicen así. Pero es importante entender las diferencias, ¿verdad? Porque hay otro carbohidrato que se llama galactosa y parece, ¿verdad? Pero no es galactosamina. Este está presente en las personas del grupo sanguíneo B. Y también se dan cuenta que es la misma estructura que está formada por una proteína, ceramida, luego por los 5 carbohidratos, glucosa, galactosa, galactosamina, galactosa otra vez y otra galactosa. Entonces, el antígeno B en su extremo tiene una galactosa, el antígeno A una galactosamina y el antígeno H una fucosa. Esta razón de que son diferentes solamente en un pequeño carbohidrato monosacárido, hasta eso, es lo que nos da tantos problemas y dolores de cabeza cuando una persona precisamente no puede recibir sangre de nadie más que del mismo grupo sanguíneo, porque entonces puede tener severas reacciones de... Y aquí fíjense, sin estudiar banco de sangre y nada, pues ya desde un punto de vista molecular pudimos entender las diferencias de un grupo sanguíneo. En algunos casos, en niños de secundaria, a veces yo explico esto sin explicar los nombres de los carbohidratos ni de las proteínas, y solo ponemos dibujitos como un pentágono o una ruedita, un octágono, a veces un cuadrito, un triangulito, y yo digo, el cuadrito es el O, el triangulito es el A, y entonces, pues si la célula no tiene triangulito, pues es incompatible. Estos suena así como cuando inventaron el Play, ¿verdad? Que para no perdernos, dicen, pues, ¿qué le aplasto el botón? Pues el triangulito, ¿no? Pues que la ruedita. Pues esto es así, ¿no? Es fácil. Esto va siendo amigable, pues también yo creo que dependiendo del grado de complejidad académico, ¿no? Aquí yo creo que ustedes sí son capaces de comprender, porque aparte estamos viendo bioquímica. La proteína está formada por proteínas más carbohidratos. Que no necesariamente, aquí pudiera parecer que hay más carbohidratos que proteínas, pero bueno, esto no obedece a la realidad. Realmente la ceramida tiene un peso molecular mucho más grande que la unión de todos estos. La reacción de reconocimiento de antígeno extraño lo va a dar solo la diferencia del último carbohidrato, independientemente que todo lo de adentro sea lo mismo, ¿no? Queda claro entonces esta parte de las glucoproteínas. Quiero regresarme a mis diapositivas para que veamos la siguiente. ¿Les queda claro entonces las glucoproteínas, verdad? Porque vamos a entrar en el siguiente grupo de proteínas complejas. Dice que yo abandoné la llamada. ¿Por qué me salí? Ya me pasó otra vez lo mismo. Ahí está. Entonces, chicos, teníamos que el ejemplo de... es que aquí está ya contestado. Yo les iba a preguntar, entonces, ejemplos de antígenos que sean glucoproteínas, pues el sistema B0, ¿no? Hormonas como la hormona luteinizante. Ahora, el tipo de proteínas complejas llamadas lipoproteínas son aquellas que están unidas a lípidos. Estos se acuerdan que venían de un origen, ¿cómo podríamos decirlo? Pues de la alimentación. Todos los lípidos que están en el cuerpo, a excepción de los que se forman dentro, ¿verdad? Vienen de la alimentación y que estos ácidos grasos de cadena larga tenían que ser metabolizados y recortados en moléculas más pequeñas, ¿verdad? Aquí, de estas
Lipoproteínas, si se dan cuenta, tenemos representantes con densidades diferentes o variadas, pero hay aquí un tipo de lípido que es de los primeros, de los más grandes inclusive, que no está aquí mencionado. ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál es el gran ausente en esta lista de diferentes tipos de lípidos que proceden de la alimentación? Esto lo vimos en el parcial pasado cuando hablamos de lípidos. Luis Alfredo Orozco. Puede ser el colesterol. Es que dijo que era un Sí, el esteroide. colesterol es un esteroide, pero, a ver, les voy a hacer la pregunta o el planteamiento. Cuando nosotros comemos, vienen todo tipo de biomoléculas, ¿verdad? Si comemos carne, carbohidratos, etcétera, vienen proteínas, carbohidratos y lípidos. Pero hablando solo de los lípidos, estos lípidos que vienen en los alimentos, por ejemplo en la carne de origen de res o de los que tengan más grasita, van a ser lípidos muy complejos, de cadena larga, de peso molecular elevado, y que el organismo empieza a digerir desde que los consumimos, es decir, desde la boca, ¿no? Y van pasando al estómago, porque para cuando llegan al intestino delgado, en la primera parte, recuerden, se tienen que absorber y esto no sería posible si llegaran íntegros, ¿no? Entonces, las primeras moléculas, podríamos decir, que pueden atravesar las membranas para pasar a la sangre, que era lo que yo pensé que me iban a decir, se llaman kilomicrones. Estos kilomicrones, como no están conformados por ningún componente de este tipo, de los que estamos viendo aquí en la segunda variante de proteínas, por eso no están en esta lista, ¿sí? Los kilomicrones, lo que quiero decir es que solo contienen colesterol y triglicéridos. Esto es lo que está formando un kilomicrón. Sin embargo, a estas lipoproteínas de alta densidad, de densidad intermedia, de baja densidad o de muy baja densidad, van a ser ya acompañados por un componente proteico. Aquí les abriría yo una diapositiva de la clase de lipoproteínas, pero espero que se acuerden que era, dependiendo la densidad de la lipoproteína, iba a ser la cantidad de proteína presente y la cantidad de lípido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a mayor densidad, mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lípidos. A menor densidad, mayor cantidad de lípidos y menor cantidad de proteínas. Entendamos esta parte como que las proteínas, esto a veces lo explicamos cuando decimos que una persona cuando empieza dieta, ¿no? Y come mucha carne y que puede perder, bueno, comiendo carne magra, ¿no? Pueden perder grasa corporal y entonces se pesan y se pesan todos los días y no encuentran nunca que han bajado de peso. Sin embargo, sí van perdiendo tallas porque las grasas, aunque son menos pesadas, ocupan más espacio, es decir, tienen mayor volumen. Y esto obedece a esta característica que yo les digo, que las proteínas pues tienen un peso molecular más elevado que las grasas, ¿no? Los lípidos. Entonces, si esto lo extrapolamos, lo que decía yo de la alimentación y que por qué no bajo de peso y sí de tallas, esto a veces forma parte hasta de frustraciones, ¿no? Porque muchos persiguen bajar de peso, aunque bajen, aunque no se ponen a ver. Y si esto lo pasamos a la parte molecular, vamos a entender que unas lipoproteínas, misma característica, si son muy pesadas, es decir, tienen una densidad alta, pues tienen mucha carga de proteínas, pero el tamaño va a ser pequeño.
Si tienen la densidad muy baja, quiere decir que tienen mayor cantidad de lípidos y por lo tanto el tamaño va a ser más grande. Y ahora sí, les hago mi pregunta obligada aquí para que me contesten. Estas proteínas unidas a lípidos, principalmente a colesterol y triglicéridos, ¿cuál podría ser su función? Pero no me digan una función así explicada o bajada de YouTube o de Wikipedia. Así como que con una sola palabra, ¿no? Un verbo, díganme. ¿Qué hacen las lipoproteínas? ¿Quién me dice? Naomi. Es que yo recuerdo haber leído algo sobre que servían como transporte, básicamente. Es correcto, Naomi. Entonces, las lipoproteínas transportan, ¿qué cosa? Pues colesterol y triglicéridos. Y dependiendo el tipo de lipoproteína, vamos a tener una función diferente. Vamos a hablar solo de dos, de las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. ¿Quién se sabe cuáles son las diferencias de las funciones de estas dos? Sabemos que ambas lipoproteínas transportan colesterol y triglicéridos. La función es la misma. Pero aún haciendo lo mismo, lo hacen de forma diferente. Tan es así que uno de estas dos es considerado colesterol malo, aunque ya sabemos que no solo es colesterol, ¿verdad? Que tiene otros componentes. Y al otro le decimos la función de transportar lo que está transportando nos favorece, ¿verdad? En el caso de las proteínas de alta densidad, de las lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de baja densidad, que son consideradas como el colesterol malo, por el problema de acumulación en sitios estratégicos que pueden generar enfermedad, hace que le llamemos colesterol malo. Pero en todo caso, lo malo no es el tipo de lipoproteína, sino más bien la cantidad en la que se encuentre, ¿no? Porque todos necesitamos estas lipoproteínas, incluso estos lípidos, pero en una cantidad adecuada. Judith, ¿aquí no? Sí, recuerdo mucho caso la diferencia del colesterol bueno o colesterol malo, es que en el colesterol bueno es que ambos son para aportar energía a todo el cuerpo, entonces las lipoproteínas se encargan de distribuirlo, pero el colesterol era que se quedaba todavía almacenado y era lo que luego se convertía, creo que en grasa, y hasta que fuera ocupado el colesterol que es bueno, por así decirlo, el otro pues seguía ahí, estorbando, por así decirlo. Estoy asimilando lo que dijiste. Ciertamente hay algo de verdad, pero en la parte que menciona lo de la energía, recuerden que a pesar de que los lípidos proporcionan mayor cantidad de energía si es que son utilizados, normalmente no es así. Es decir, no son utilizados como fuente de energía. A menos que no haya carbohidratos disponibles. Y esto solo sucede, por ejemplo, en las personas que ya están cursando con diabetes o las personas que no consumen carbohidratos, como estos que usan una dieta llamada keto, que solo incluye grasas y proteínas, ¿no? Pero en condiciones normales, la energía del organismo proviene de los carbohidratos, no de los lípidos, que teóricamente sí, tanto de proteínas como de lípidos podemos obtener energía, pero son condiciones
especiales, le llamamos mecanismos compensatorios. Cuando no se puede ser primero. Y luego, por otra parte, la diferencia, aunque ambas lipoproteínas transportan colesterol y triglicéridos, la diferencia está o radica en la dirección en la que llevan estos componentes, estos lípidos, ¿no? Sabemos que en el hígado sucede una serie de reacciones, no solamente con respecto a lípidos, sino para todo lo que ocurre en el cuerpo. O algunos dicen que el hígado es el laboratorio del organismo, porque ahí suceden estas reacciones químicas que dan lugar a síntesis de nuevos componentes. Y entonces, colesterol y triglicéridos son utilizados en el hígado, ¿se acuerdan? Para formar hormonas, vitaminas, ácidos biliares, etc. Y entonces, esta va a ser una función de la lipoproteína de alta densidad de recoger de la sangre todo el colesterol que pueda para llevarlo al hígado para que se procese, para sintetizar sustancias necesarias para otras rutas metabólicas como las hormonales, etcétera, ¿no? Y por su parte, el colesterol de baja densidad es el que ciertamente proviene de los alimentos, pasó por intestino delgado y se encuentra en la circulación, pero no va hacia el hígado, viene de los tejidos, o sea, en el caso del intestino, o sea, del digestivo, del aparato digestivo, pasa a la circulación y dependiendo la cantidad de este colesterol de baja densidad, es que puede generar problemas, ¿verdad? No está mal que tengamos colesterol de baja densidad, lo que está mal es que tengamos en exceso. Y entonces podríamos decir que si el colesterol de alta densidad va de la sangre hacia el hígado para ser utilizado, y en todo caso, pues lo vamos desechando, ¿no? O sea, ya no es colesterol como tal, sino se convierte en hormona testosterona, se convierte en otros productos necesarios, ¿verdad? En cambio, el colesterol de baja densidad sigue siendo colesterol, ¿verdad? Aunque su importancia también radica en que va a formar membranas, se va a ir a hacer las funciones estructurales que tiene el colesterol, pero cuando ya fue suficiente con la cantidad que se requería, todo el exceso, recuerden, se va a acumular. Y si hay factores de riesgo que aumenten el problema, como el tabaquismo, etcétera, pues vamos a tener ya un combo que nos puede dar lugar a problemas cardiovasculares. Bueno, entonces, y vamos apenas en la segunda, ¿no? La tercera... Ay, ¿qué pasó aquí? Porque ya no veo mi diapositiva. La tercera es la vencida. Fíjense que aquí... Ahí está. Vamos a hablar de proteínas presentes en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos saben ustedes que son ADN, ARN y todas las variantes de estos dos, ¿verdad? Porque, bueno, esos son nombres en la mayoría de los casos de los más, los ácidos nucleicos más representativos. Pero hay muchas variantes que vamos a ver en su momento cuando hablemos de ácidos nucleicos. El nombre de ácidos nucleicos proviene porque son biomoléculas presentes en el núcleo de las células. Sabrán ustedes que en el núcleo se encuentran los cromosomas, en los cromosomas podemos encontrar lo que llamamos los genes, y estos genes están formados por ADN, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tienen que ver aquí las proteínas? Si decimos que los ácidos nucleicos son unas biomoléculas independientes, no son proteínas, son ácidos nucleicos, permítanme. Entonces, la importancia en los ácidos nucleicos de las proteínas, es decir, de la combinación de ácidos nucleicos con proteínas, radica en la función estructural, que vendría siendo, pues que las
las cadenas de ADN, que pueden ser cadenas muy largas. No quisiera meterme mucho en esto porque a lo mejor podrían tener problemas para imaginárselo, pero si les digo que una proteína es una cadena larga de aminoácidos y que pueden ser más de cientos de aminoácidos, si yo les dijera que en las genes estos ácidos nucleicos se encuentran en cantidades de miles, entonces pues las cadenas son mucho más largas y entonces el acomodo pues todavía más complejo, entonces se tiene que comprimir de alguna manera para que esto pueda funcionar. Entonces una manera de comprimir ves que comprimir se dice en las computadoras, ¿no? Cuando hacemos un archivo más chiquito. En el caso del ADN lo que hacemos es organizarlo, ¿verdad? Y algunas proteínas son las encargadas de organizar el ADN como las histonas. Y algunos dicen que las histonas son, y hasta las dibujan de esa forma, que son como un carrete, algunos dicen una hilera, es decir, que es pues un objeto en donde se enreda el hilo, ¿no? En el ADN podemos ver que las histonas enrollan largas cadenas de ADN para organizarlo y ya estas histonas unidas de forma gradual pues van a dar lugar a los cromosomas que yo les decía. Bueno, hay muchas estructuras intermedias, pero vamos a quedarnos con que las histonas son parte de las proteínas estructurales que favorecen la organización del ADN, pues sobre todo cuando se está reproduciendo. Saben que una célula para que se divida necesita dividir el ADN. Bueno, todos los organelos, ¿no? Pero entre ellos también, pues, sus cromosomas. Y entonces, una forma concreta de organizar su material genético, pues, es enrollarlo en este tipo de proteínas. Y entonces, conclusión, las nucleoproteínas son proteínas unidas a ácidos nucleicos. Yo les digo el ejemplo de las histonas solamente para entender que no intervienen en una función fisiológica, es decir, no van a reaccionar o tal por cual, solo van a hacer una función estructural. Estructural quiere decir que están formando parte del anclaje de estas proteínas, ¿no? A continuación vamos a ver que existen algunas proteínas que también les llamamos pigmentos. Ustedes saben, ¿verdad?, que existen estas y que les llamamos cromoproteínas. Pero ya me regresé. ¿Por qué se pone negro? Bueno, las cromoproteínas, yo no sé si se los dije la clase pasada, que las cromoproteínas no son proteínas que contengan cromo, sino que el término cromo se refiere a que son proteínas que tienen un color específico, muy característico, y que de esta forma podríamos nosotros identificarlas exclusivamente porque, digamos, no hay forma de confundirlo. ¿Alguien me quiere decir de qué color es la hemoglobina? No lo escuché. Luis. Roja. O verdad, la hemoglobina es roja. Y esto, o sea, las cromoproteínas, pues pensemos que tienen un color. ¿Alguien conoce la hemocianina? Se le ha presentado este nombre. Yo creo que sí saben, pero no sabían que así se llamaba, ¿no? Bueno, la hemocianina no se encuentra en los humanos, sino en los animales.
sobre todo en algunos animales marinos, y que tienen, por decirlo así, el color de su sangre, o así que son de sangre azul, ¿no? Esto más que sangre azul, podríamos decir que pues es un pigmento con el que estos crustáceos, como aquí tenemos en nuestras costas, ¿verdad? Un cangrejo azul, no sé si alguien lo ha visto, en la zona de Paraíso o Sánchez Magallanes, y esto es evidente, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando viajé por una carretera de, pues, costera, y había cientos de cangrejos cruzando la calle, y entonces yo, pues, ¿qué puedes hacer, no? Pues aplastaban, porque pasan los carros y se aplastan a los cangrejos. Y ahí conocí yo los cangrejos azules, ¿sí? También los más famosos por soltar un pigmento de estos son los pulpos, y les dicen, incluso cuando los cocinan, ¿no? Que es pulpo en su tinta, pero esta tinta pues es esta hemocianina de color azul, aunque pues, puede haber variantes, ¿no? No puedo decirles que exclusivamente son de color azul, pero pues es una forma, incluso yo por ahí leí un texto de la UNAM tiene luego divulgación de la ciencia y como para niños o algo así, y había esto de la sangre azul, ¿no? Y ponían cangrejos así como si fueran príncipes, ¿no? Porque antes se decía, ¿no? Que las personas de sangre azul pues eran los de la realeza. Ahora, tenemos este pigmento de color verde. Ustedes conocen la clorofila, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir o si la clorofila entra en esta categoría? Yo no la puse aquí porque dije, bueno, ¿y la clorofila es o no es una cromoproteína? De que da color, ¿verdad? Porque ¿de qué color es la clorofila? Es verde. Que yo sepa, tiene prácticamente la misma estructura de la hemoglobina, solo que cambia un elemento que es lo que hace que se vea verde en vez de roja. O sea, no tiene hierro, no sé qué es lo que tiene en sí, pero tiene otro elemento que es lo que le da el color verde. Muchas gracias, Everardo. ¿Alguien tiene otro punto de vista sobre la clorofila? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Elemento químico creen que esté presente en la clorofila. Cloro. El cloro. El cloro. Es curioso, digo, nos podría decir el meme, no es chistoso porque es verdad, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Es el magnesio. Es curioso, ¿no? Es el magnesio, y sin embargo no es una proteína. Podríamos decir que tiene una semejanza con la hemoglobina porque tiene un centro de hierro. La hemoglobina tiene un centro de hierro, la clorofila tiene un centro de magnesio entre, digamos, un cuadrante, porque está rodeado por otros elementos, bueno, no elementos, otros conjuntos de anillos. Además, la hemoglobina, así como el ciclopentano, perhidrofenantreno, está compuesto por estructuras cíclicas de, de estos componentes que no son precisamente aminoácidos, son, pues sí tienen nitrógeno, son compuestos nitrogenados, pero no están, ¿cómo podríamos decirlo? No están formando grupo amina, grupo carboxilo y esto, ¿no? Tienen otra naturaleza química, completamente diferente a un aminoácido. Por lo tanto, si no están compuestas por aminoácidos, no son, pues no son proteínas, ¿no? Entonces, ahora, les estaba yo diciendo, ¿no? Que pues sí tienen una semejanza en el acomodo, ¿verdad? Pero en cuanto a su
naturaleza química, pues es variablemente diferente, ¿no? Vamos a dejarlo en esta parte para no complicarlo. No vamos a estudiar el tema de la clorofila, solo vamos a mencionar aquí para que no, por ejemplo, si viene una pregunta de confusión múltiple en su examen, puedan coger, ¿no? Los que son exclusivamente estos, ¿cómo podríamos decirlos? Las proteínas que tienen colores, como la hemocianina y la hemoglobina. Quedamos, ¿no? Que la hemoglobina está en los vertebrados, ¿verdad? Porque no los humanos somos los únicos que tenemos hemoglobina. Y en los moluscos, crustáceos, algunos animales marinos se encuentra la hemocianina. Bien, y entonces, por último, tenemos el grupo de proteínas llamados fosfoproteínas. Y estas fosfoproteínas, ya no quiero preguntarles porque luego pueden decepcionarse. Ah, bueno, les estoy debiendo el por qué se llama clorofila y no tiene cloro, ¿no? Esa fue una pregunta cruel, ¿no? Porque pues es que si es clorofila, pues ¿por qué tiene cloro? Y les salgo con que tiene magnesio, pues entonces, que alguien me explique, ¿no? Bueno, es que ya saben que en el tiempo, en el transcurso del paso, ¿no? De las investigaciones y demás, sabrán ustedes que en el pasado se tenían otros conceptos de las cosas, ¿no? Y efectivamente podía considerarse que, eh, que tenía este componente, ¿no? Y está compuesto por estos hidrógeno y nitrógeno, oxígeno y nitrógeno, y el oligoelemento que hace la diferencia, o sea, que le cambia todo, es el magnesio. Pero si lo organizamos como si tuviera cuatro cadenas y todo esto, como se hace, yo siento que es una forma de forzar las cosas, ¿no? Decir, es que la sangre de las plantas es la clorofila y la sangre de los humanos, pues es la hemoglobina. Un poco hay razón en que es como la función, pero no en cuanto a la estructura. Entonces, si nosotros forzamos la estructura a acomodarla como una molécula de hemoglobina, porque la hemoglobina tiene cuatro cadenas y tiene un centro M, así se llama lo del hierro M, va a poder compararse. Si yo la clorofila, pues también la ordeno con estos cuatro extremos y tal, pero al final de cuentas, pues no es una proteína, no tiene cloro, y solo es porque alguien al principio estaba yo buscando en una lectura que yo tenía. ¿A quién se le ocurrió esto de ponerle clorofila? Pues cuando lo tenga se los comparto. ¿Qué les iba a decir? De las últimas, ¿no? De las proteínas que contienen fósforo. Estas sí contienen fósforo, ¿no? Quedamos que era la caseína y la vitelina. ¿Alguien se imagina, o recuerda más bien, cuando nosotros, les voy a hacer este comparativo para que lo tengamos en cuenta y no vayan a confundir esta parte. Fósforo, ¿se acuerdan? Que lo podíamos unir a carbohidratos y podíamos fosforilar, ¿no? La glucosa, cuando se le ponía un grupo fosfato en el átomo de carbono 6, le llamamos glucosa 6-fosfato. Les ponemos fósforo, podemos tener fosfolípidos y entonces tendrán una función importante. Y a las proteínas
nosotros podemos pensar que tienen esta misma característica, podríamos decir, ¿no? Las fosfoproteínas, un contenido de fósforo importante y que le van a dar una función también principalmente estructural. Aquí están unos ejemplos que son la caseína y la vitelina. ¿Ustedes saben dónde podemos encontrar estas fosfoproteínas? ¿En dónde encontramos la caseína y en dónde encontramos la vitelina? Aquí alguien utiliza suplementos de aminoácidos, de proteínas, o van al gimnasio o algo así. Les digo porque a mí me llamaba la atención cuando llegué a comprar estos polvos, porque tenían una palabra en inglés que se escribe whey, pero con una H, ¿no? Whey, y decía whey protein. Después yo supe que whey significa suero de leche. Y cuando leemos la frase que dice whey protein, estamos comprando proteínas de suero de leche. Pues bien, una de estas proteínas de suero de leche es la caseína. En todo caso, la caseína está presente en la leche, ¿no? Y la vitelina está presente en el huevo, ¿sí? Esto nos refuerza la idea de el alto valor nutricional con base en la cantidad de proteínas que tienen estos dos alimentos, ¿no? El huevo y la leche. Porque recuerden que hay, por ejemplo, la leche, por ejemplo, la lactosa, pero ya entra en el terreno de los carbohidratos, ¿verdad? También la leche puede tener grasa, y entonces, si ustedes observan, o hablando de leche entera, ¿verdad? No de leche que le han quitado la lactosa, o que es descremada, o leche light, o que si es leche de nueces, leche de almendra y leche de coco, leche de manzana, leche de piña. O sea, no sé por qué la gente le dice leche a lo que extraen de las frutas, ¿no? Porque de broma, ¿no? Le digo a una amiga que toma leche de coco, le digo, bueno, ¿dónde le ves las chichis al coco? ¿Cómo la ordeñan? No hay forma, ¿no? Entonces, eso debe llamarse como jugo blanco de coco o algo así. Pero tienen estos componentes, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que la leche entera es la que contiene caseína, lactosa y estas grasas buenas como las omegas, y curiosamente esa leche entera es la que menos se consume porque es mala, ¿no? Porque engorda. Recuerden que lo que engorda es la cantidad que nosotros consumimos, y entonces a veces podemos ser tan atascados que superamos por mucho las cantidades recomendadas, ¿no? Y ahí entonces sí, pues engordamos, ¿no? Y para no engordar voy a mejor consumir las grandes cantidades, pero de leche sin lactosa, sin grasa, sin proteínas, sin agua, en polvo, no sé. Y hacemos un desastre con nuestra alimentación. Para terminar, vamos a hacer un repaso rápidamente antes que se les vuelva a olvidar. Y les pregunto, a nivel general, ¿cómo clasificamos las proteínas? Recuerden que son dos grandes grupos. Listo para anotarles sus participaciones. Nayeli. A nivel general se clasifican en simples y complejas. Gracias. Le puedo preguntar a otra persona que me diga de qué otra forma le llamamos a estas proteínas simples y complejas. Naomi. Holoproteínas proteínas. Sí, muchas gracias.
Vamos a ver. Holoproteínas y heteroproteínas. Quedamos, las holoproteínas son simples y las heteroproteínas complejas. Recuerden que los sufijos y los prefijos son bien importantes para a veces entender qué significa una palabra, ¿no? Sabrán ustedes que hetero significa diferente, diverso o algo así. Entonces, una heteroproteína es la que no va a ser igual en todos sus componentes, ¿verdad? Tiene algo extraño, algo diferente. En cambio, las holoproteínas, por alguna razón, no reciben el nombre de homoproteínas, pero también la palabra homo significa igual o mismo, hetero significa diferente. Entonces, si solo tienen carbohidratos, aminoácidos, son holoproteínas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos? Con base precisamente en los elementos que los conforman. Alcen su mano. Luis Danilo. Que las holoproteínas son constituidas solo por aminoácidos y las heteroproteínas por aminoácidos y agentes externos. Exacto, las holoproteínas solo contienen aminoácidos. Y las heteroproteínas pues tienen, además de aminoácidos, otros componentes. Ahora, de las proteínas simples, ¿quién se acuerda cuáles eran los dos grupos que formaban a estas proteínas simples? ¿Monse? Las globulares y fibrosas. Globulares y fibrosas, es correcto. Muchas gracias. Y ahí tenemos, ¿no? Globulares y fibrosas. Las que acabamos de ver, que son 5, ¿se acuerdan? Si alguien se las sabe todas, me las puede decir, si no, pues las que se sepan, ¿verdad, Viviana? Es es lipoproteínas, fosfoproteínas, núcleo, gluco y cromo. Y ahí están las 5, ¿no? Entonces vamos a ver. No importa que no se las aprendan en orden, ¿verdad? El caso es que las tengamos presentes. Glucoproteínas, lipoproteínas, las nucleoproteínas, las cromoproteínas y las fosfoproteínas. Perdonen que me ande rayando mi mano, pero se me ocurrió que esta era una forma un poquito didáctica para recordar las cosas, ¿no? Por favor, no se vayan a rayar la mano y luego me regañen sus papás porque yo les dije que se rayaron la mano. No, no lo hagan, por favor. Y ya para terminar, ahora sí, digo, siempre estoy diciendo, ya para terminar, ¿qué componentes sabemos? Todas estas heteroproteínas tienen aminoácidos. ¿Qué cosa es lo que hace la diferencia? O sea, ¿qué otro componente tienen las glucoproteínas? ¿Quién me dice? ¿Naomi? Las glucoproteínas están unidas a carbohidratos. Gracias. Entonces, así de simple, ¿verdad? Glucoproteínas tienen aminoácidos y carbohidratos. Ahora, las lipoproteínas, Lolita. Tienen lípidos. Exacto, tienen lípidos. Fíjense que está bien difícil esta parte. Quizás la única parte que confundió fue la de clorofila, pero eso no es tema de proteínas, entonces no se preocupen. Del magnesio en la clorofila. Y las nucleoproteínas no podríamos decir que tienen un componente en particular, pero sí que tienen una función en algún sitio con algunas biomoléculas, ¿no? ¿Cuál sería esto? Lo que está... Judith, perdón. Sí, es una biomolécula, perdón. ¿Aquí no? No, pues solamente iba a comentar, pues, eso precisamente, que no era tanto como que lo conformara, lo que estaban unidas al ADN o al RNA. Exacto, esos dos en conjunto les llamamos ácidos nucleicos, por eso se llaman nucleoproteínas. Por eso estaba yo un poco buscando la forma de expresarme, porque podríamos decir, porque están unidas al núcleo de las células. No, no están unidas al núcleo, están dentro del núcleo en los ácidos nucleicos, ¿no? Formando
complejos, con los ácidos nucleicos. ¿Y qué cosas son las cromoproteínas? ¿De qué otra forma les decimos? Ejemplos. ¿En dónde se encuentran? Judith. Son proteínas que se pueden identificar por su color característico. Sí, tienen un color y también les decimos pigmento, ¿verdad? Gracias. Otra persona que me quiera dar ejemplo de estas cromoproteínas, Luis Alfredo. La hemoglobina Ujú. Y a ver, y la niacimina, la que dijo la sangre azul, la niacimina, algo así. Hemocianina. Hemocianina, exacto, hemocianina. Gracias, Luis Alfredo. Y nada más por último tenemos las fosfoproteínas. ¿Dónde encontramos a estas? Viviana. Sé que son la caseína, que es la que se encuentra en la leche, y la vitelina, que es la que se encuentra en el huevo. Perfecto. Muy bien, fíjense que entonces de esta manera damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco su participación porque de esta forma hacemos más dinámica la clase, ¿no? Voy a seguir haciéndoles preguntas en todas las clases, pero de lo mismo que estamos viendo. Sin embargo, en la próxima clase vamos a ver cómo se organizan los aminoácidos. Nos vamos a regresar tantito porque ya hablamos, ¿no? Que cadenas largas de aminoácidos. Ajá, pero cómo se forman, ¿no? Esta forma de unirse un aminoácido con otro se conoce como enlace peptídico. Y esto va a dar lugar a la estructura. Ahorita hablamos de clasificación. Nosotros también podemos clasificar a las proteínas con base en la estructura. Cómo están organizadas, qué estructuras se forman, porque las estructuras internas de las proteínas también reciben nombres específicos, pero no les voy a spoilear la clase. Simplemente eso les comento, que es el tema que vamos a ver en nuestra siguiente clase. De momento sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta.